hermanos, vamos a meditar en Proverbios 6, 20 al 35 y es parte de nuestra serie en el libro de Proverbios, ¿verdad? Ya vamos por el capítulo 6 y este es otro sermón acerca del adulterio, ¿verdad? Ya tuvimos uno en todo el capítulo 5 y fue bastante extenso y ahora vamos a tener otro al final del capítulo 6 y también les anticipo que en el siguiente capítulo es otro sermón sobre el adulterio, ¿verdad? Entonces, para que estemos preparados. También quiero comentarlo porque uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto es bueno hablar de cierto tema? ¿Cuánto tiempo es suficiente para meditar en algo y no hablar demasiado sobre algo, muy poco sobre algo? Y lo he comentado, ¿verdad? Yo creo que parte de la predicación expositiva es saber cuál es la dosis que necesitamos. Y si el Señor lo dice, ¿verdad? Es lo que tenemos que meditar. Y vamos a ir tocando los temas y conforme vayamos también vamos a meditar en esos temas. Así que no pensemos que es demasiado de un tema que es el segundo sermón y les anticipo uno más que es el siguiente capítulo, sino pensemos que es justamente lo que nosotros necesitamos. Y nuevamente, ¿verdad? Las advertencias inician contra el varón y se mantienen contra el varón todo el resto del capítulo. Y esto no significa que las hermanas no tengan nada que aprender. Este pasaje muestra de hecho a una mujer que no debería estar con este varón y cómo una mujer puede ser incluso piedra de tropiezo para otro varón. Por eso dice el Señor, ay, así dice nuestro Señor Jesús, ay de aquel por quien los tropiezos vengan. Entonces debemos aprender en general cómo debe ser un matrimonio santo y pues también a los solteros enseña qué esperar de un esposo o de una esposa. Y aunque ustedes no lo crean, hasta los padres de hecho tienen responsabilidad. Al menos es lo que nos muestra este capítulo, de hecho así inicia. Vean el versículo 20 y vamos a leer hasta el 23. Dice Salomón, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Antes de iniciar propiamente sobre los peligros del adulterio, que es como se llama la predicación también, se llama el precio de la infidelidad, el proverbista da una instrucción considerablemente extensa. Si se dan cuenta, son 3 versículos de introducción. Esto significa que no es solamente una introducción, sino es parte del primer punto que Salomón quiere desarrollar. El rey Salomón pide a su hijo que primero cumpla la ley de su padre y cumpla la ley de su madre. Imaginen, hermanos, con 700 esposas y 300 concubinas en su casa, no sabemos cuántos hijos tuvo Salomón. Por el libro de Reyes sabemos que por lo menos tuvo 2 mujeres, Tafat y Basemat, y un varón que era Roboam. Así que podemos pensar en esta palabra por lo menos para Roboam. Imaginen a Salomón escribiendo para Roboam. Así que podemos, lamentablemente, según segundo de Crónicas 11, Roboam pues, tal vez no tuvo tanto como su padre, no fue tan pecador como su padre, pero Roboam tuvo 70 concubinas y 18 esposas, de 700 y 300. Es un poquito menos pecador, ¿no? Maalat, Abigail y Maaca. Son 3 que se mencionan, 3 esposas que se mencionan de las 18. Pero Maaca fue la que amó más. De modo que Roboam no escuchó los consejos que su padre Salomón y su madre le dieron. El primero, un gran experimentado pecador del adulterio, que era Salomón, le dio el consejo a su hijo y cayó en la misma trampa de la cual hoy trata el rey de advertirnos. Esta introducción nos demuestra la importancia de los padres en la instrucción de los hijos, pero no en general, en relación a su matrimonio. Ya sea que estén casados o que sus hijos esperen casarse. La sociedad actual, pensemos hermanos, la sociedad actual nos ha hecho pensar que los padres no deberían involucrarse como una autoridad en sus hijos grandes, ni mucho menos en su matrimonio.
pero no. Por supuesto que hay una parte de privacidad que cualquiera debe respetar, pero vean estos mandamientos. ¿Cómo llama a Salomón? Salomón era grande y le dice a su hijo, respeta tu matrimonio, en pocas palabras. Salomón le dice a tu hijo, escucha esto que yo te ordeno. No le dice lo que yo te sugiero. Esos son tus mandamientos. Estos mandamientos que yo te doy, ponlos en tu corazón, átalos a tu corazón, enlázalos en tu cuello. Atarlos en el corazón es estimarlos, valorarlos. Y enlazarlos en el cuello significa sentir el peso de la obligación. Eso significa. Pocos padres se ven a sí mismos todavía como una autoridad para sus hijos adultos, y mucho menos casados, ¿no? Pero Salomón recuerda que esto es un mandamiento, no son sugerencias, que cada quien debe amarrar en lo más profundo de su ser y colocárselo encima como una yunta, para que sienta la obligación de siempre cumplirlo, con una responsabilidad mayor sobre el varón. Porque toda la advertencia seguirá siendo para el varón. Y no es que no haya ninguna advertencia para la mujer, pues ya llegaremos a ella en el libro de Proverbios. Pero por hoy, hermanos, pensemos en el varón. Versículo 22 al 24. Le dice Salomón a nosotros y a sus hijos en general. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Yo intencionalmente leo el 23 y el 24 para que vean que es parte de la misma, es parte del mismo sermón. El padre aconseja a su hijo, este bien que yo te digo, este mandamiento que yo te doy es para ti. Atender los mandamientos del padre y la madre tienen el objetivo de que mientras el hijo viva, todo lo que haga sea ordenadamente y con prudencia. Por ejemplo, dormir, que tenga su sueño tranquilo y no una conciencia alarmada, ni mucho menos pensar en el peligro de otras personas. Te guardarán cuando duermas. La sabiduría de los padres hablarán contigo, es decir, las recordarás continuamente. Recordarás el mensaje y nosotros les contestaremos y reflexionaremos en nuestra mente como una conversación con los consejos de nuestros padres. Es el Señor obrando y trayendo a la memoria la sabiduría que ellos dan. Esa sabiduría te aclarará las decisiones difíciles e iluminará tu camino. Las encrucijadas cuando no sabemos qué hacer. Y será claro todo ante un problema complicado. Pero al mismo tiempo dice, las reprensiones te guiarán. De modo que las palabras de los padres cristianos no son solamente consejos, sino mandamientos y regaños. Su autoridad no se acaba en la adultez del hijo, ni siquiera en su vida matrimonial. No sigue siendo un lugar donde el padre nunca deba aconsejar con autoridad y humildad. Este es un equilibrio que solamente Dios puede dar al padre de familia. Involucrarse en el matrimonio de tal manera que pueda dar mandamientos y regaños adecuados sin entrometerse en lo más privado. Salomón nos recuerda que la batalla de la pureza y la fidelidad no empieza cuando su hijo está casado ya, sino mucho antes en el hogar, con padres que instruyen constantemente. Antes de advertir sobre el adulterio, el texto exhorta a los padres a asumir su responsabilidad espiritual de dar mandamientos, enseñar, corregir y formar una conciencia cristiana en sus hijos para la vida adulta. De modo, hermanos, que quienes son padres o que buscan serlo, quienes llegarán a serlo, consideren que la vida matrimonial se enseña desde pequeño y a lo largo de la vida, incluso cuando sean casados. Mandamientos, consejos y regalos. Salomón, con sus propios tropiezos y pecados, sabía que la instrucción paternal debía atarse al corazón del hijo como una guía permanente. Imaginen a Roboam que pudo haberle dicho a su padre. ¿Y usted por qué
Usted viene a decirme a mí que yo me porte bien si usted lo que hizo. No puede. ¿Por qué? Porque la autoridad viene del Señor. Y aunque Roboam no escuchó tanto, ¿verdad? No igualó los 300 y 700, no escuchó tanto, eso no anula la responsabilidad de los padres de hablar, advertir, regañar y dirigir. Así que, hermanos, padres, no abandonen su voz cuando sus hijos crezcan. Sigan enseñando y reprendiendo en amor. Sigan iluminando con la palabra. Sus palabras, si brotan del temor de Dios, serán lámpara y luz para el camino de los hijos en las decisiones difíciles y en la guerra contra el pecado sexual que inevitablemente enfrentarán. Las palabras de los padres son vitales para que guarden al hijo de la mala mujer. Así dice directamente. Yo lo leí a propósito para que vean que no es un sermón diferente. Salomón está diciendo, escúchame, escúchame. Y es de las introducciones más largas. Casi siempre solo se da una introducción de un versículo, pero esta introducción tiene bastante extensión para que recuerde que esto es para él y sigue siendo un mandamiento. Es cierto que los padres deben instruir a ambos hijos, a sus hijos y sus hijas, pero nuevamente el punto es que el liderazgo que muestra la Biblia al varón es tal que pone sobre los hombros de sus padres la responsabilidad de velar por él para cuidar de la futura familia. Los padres de los padres, entonces, no solo funcionan como una seguidilla de consejos, sino como un escudo constante contra la mala mujer, como la base misma sobre la cual se edifica el carácter del futuro esposo y padre. Aunque la instrucción bíblica alcanza por igual a los hijos y a las hijas, la Escritura muestra que el varón carga con la responsabilidad de orientar espiritualmente a su hogar. Por eso los padres no pueden limitarse a advertirle sobre el pecado. Deben formarlo completamente en un liderazgo piadoso, en dominio propio y en juicio sabio. La meta no es solo que el hijo evite caer, sino que llegue a ser un hombre capaz de sostener y proteger y guiar a una familia en el temor de Dios. Así la instrucción paternal no es meramente preventiva, es formativa. Forja los cimientos y moldea el carácter del hijo y aclara la visión del tipo de hogar que él será llamado a dirigir. Salomón ya ha dicho a su hijo para qué es este discurso. Ahora entraremos en el contenido del discurso. ¿Qué es exactamente lo que el padre tiene que advertirle a su hijo? Versículo 25 y 26 dice, hijo, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Quiero, hermano, recordar que la palabra llama padre a todos los que están en autoridad. De modo que Salomón no solo habla a Roboam, sino que al pueblo de Israel. Salomón, por su gobierno y sabiduría, llama hijos a todos los israelitas que le escuchan y que lo leen. Y también a nosotros para instruirnos. Escuchemos las palabras de Salomón a decirnos a nosotros, hijo mío. Y yo elaboro este sermón sobre las palabras de Salomón para instruirlos a ustedes también. Hermanos varones principalmente, no se dejen llevar por las apariencias. Dice, no codicien la hermosura de ella. No codicien la hermosura de otra mujer en su corazón y no se prendan en sus ojos. Esta belleza que el texto dice, realmente es una belleza falsa. Es una belleza que está basada solamente, que no se basa en una belleza absoluta, sino en la comparación. Lo que el texto dice es, no codicies tu hermosura en tu corazón, dice. Tu corazón que no la codicie. Es que el corazón está la clave. El hombre construye en su mente una versión idealizada de otra mujer. No la ve como realmente es, pecadora, enemiga del pacto matrimonial, sino como un escape al pecado, una falsa promesa, un bajo instinto. Y él proyecta sobre ella lo que desea y proyecta lo que no es.
Por eso esa idealización convierte un rostro común y corriente, que no tiene nada de especial, ese rostro que está codiciando, lo convierte en una fantasía. Ella no tiene nada de especial, simplemente se le metió en el corazón. Su mirada se convierte en un gancho para el pecado. Y la comparación que Salomón da es bastante aclaradora acerca del propósito de ella. Vean el versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La mujer, dice, la mujer adúltera reduce al varón a un bocado de pan. O más claramente, ella lo empobrece, lo disminuye, hace que pierda su dignidad, por supuesto, hermanos. El adúltero pierde dinero, pierde tiempo, pierde energía y pierde su dignidad con ella. El hombre, para mantener su pecado, debe tomar lo que por naturaleza debe dar a su esposa y a su familia, y se lo da a la mujer adúltera. Pero lo más importante, dice acá, caza la preciosa alma del varón. Como todo en la Biblia, la palabra precioso es deliberada. Es un alma preciosa la Biblia. El varón no se da cuenta que lo que más valor tiene en su vida no es lo que le invierte a la mujer adúltera, sino lo que tiene adentro y se lo da. El varón no se da cuenta que lo más valioso que tiene en su vida, de hecho, es su alma. Y esto ya lo meditamos, hermanos. Proverbios 4:23, hace 2 capítulos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si algo vale en tu vida, ponlo bajo llave. Hermanos, ¿qué tienen ustedes bajo llave? Si no tienen nada bajo llave, les voy a dar algo para que pongan bajo llave. Su corazón. Lo más precioso que tenemos los seres humanos es aquello que hace posible para nosotros nuestra relación con Dios. Así nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 15. ¿Me puede acompañar? 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice hasta el 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, con el Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El apóstol Pablo nos recuerda que la santidad del matrimonio en el plano del cuidado del cuerpo y el alma es tan grande que corrompe de una forma que no corrompe otro pecado. Llegarse a la mujer adúltera es unir su alma también con ella, pero el pecado va más allá del acto, porque el creyente ahora tiene una nueva realidad. Su cuerpo no solo le pertenece a él, el cuerpo del varón le pertenece a su esposa y le pertenece aún más al Espíritu Santo, quien habita ahora en él. Por eso es peligroso y Salomón nos lo explica por si no lo hemos deducido hasta ahora. Versículo 27. Por si no hemos logrado entenderlo, Salomón nos dice, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará ni impune ninguno que la tocara. Como suele hacerlo, Salomón lleva la enseñanza al plano de lo obvio. ¿Qué pasa si alguien acerca fuego a su ropa? Se quema. Vean a Salomón que ni siquiera responde. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No responde, no tiene sentido, es de más, es lógico. ¿Qué pasa si una persona
pisa descalzo carbones encendidos, se quema los pies. Es una pregunta retórica, no necesita contestación porque es evidente la respuesta. Salomón concluye entonces, así es el que busca una mujer extraña, se quemará, sufrirá las consecuencias. Dios ha puesto una ley natural en este tipo de pecado. Tan cierto como que si tiro un escupitajo hacia arriba, caerá sobre mí, porque la ley de la gravedad se encargará de recordarme que existe esa ley. Así de cierto es que el hombre que busca una mujer adúltera no quedará impune, dice acá al final. Es decir, no quedará sin una consecuencia, es una ley natural. Hermanos, tengan esto en mente, el varón puede ser hábil en esconder sus pecados, pero el tipo de pecado que corrompe el cuerpo y el alma, como el templo del espíritu, dañará algo fuera y dentro, que Dios se encargará de aplicar la justicia que merece. Salomón nos da otra ilustración en cuanto al precio que se debe pagar por el adulterio. Versículos 30 al 33. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. El ejemplo que presenta Salomón es el de un ladrón. Este ladrón no es cualquier ladrón. De acuerdo con este versículo, este ejemplo, es un ladrón que roba por comida porque tiene hambre. Por esto, por lo poco que roba, hermanos, este ejemplo no es alguien que roba un banco. Dice que alguien que roba por comida, y si lo agarran, no solo tendrá que pagar lo que robó, sino que pagará 7 veces más. Y dice, entregará todo el haber de su casa. No solo no tenía ni para comer, sino que va a tener que pagar lo que robó, y va a pagar todo hasta empeñar su casa. Eso es lo que vemos en la práctica. A veces un asaltante, menos en nuestro país, ¿no? Por robar un celular, lo agarran, ¿se han visto, no? Lo agarran, y solo por robar un celular termina pagando con su vida. Vapuleado de alguna forma brutal de linchamiento. No calculó el costo del pecado y debe pagar más de lo que pensó que era el precio. Y ni siquiera dice que fue por algo complicado, fue por necesidad, entre comillas, ¿no? Ni por eso se le perdona. Así es el adúltero, y dice el proverbio, falto de entendimiento, no hace sus cuentas, el precio que tiene que pagar es mucho más alto del que pensó. No comprende que es exactamente lo mismo. No entiende, el adúltero no entiende que es tan obvio el que agarra fuego y se quema, el que pisa fuego y se quema, y el que roba y paga más con lo que tenía que pagar, no entiende que su alma sufrirá también muchos males, aunado al hecho de que encontrará, dice al final, heridas y vergüenza. Es exactamente lo mismo que dice en Reina Valera, afrenta y ofensa. Nunca será quitada. En los tiempos del antiguo pacto, la ley dictaba que el adúltero, de hecho, debía pagar con su vida. Pero Salomón, no sé si por conveniencia, no habla de eso exactamente. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, David tenía que morir apedreado junto con Salomón y junto con Roboam. Pero por alguna razón Salomón no menciona eso. Dice que el precio que debe pagar es con su existencia. Porque no solo se trata de algo que corrompe su cuerpo, sino corrompe su interior. Las heridas y la vergüenza siempre serán su afrenta o insulto, y dice aquí sentencia, nunca serán borradas. El adulterio tiene tal naturaleza que el hecho y el recuerdo no pueden ser borrados de la memoria. El estigma social, hermanos, el estigma social, por muy malo que sea, es imborrable. Ya no vamos a tratar de cambiar la sociedad, es lo que la sociedad hace. Son heridas que pueden sanar, pero las cicatrices siempre serán visibles.
No estamos hablando de un rasguño que fácilmente se borra, ¿no? Nuestra piel se encarga de borrarlo completamente. Este tipo de pecados dejan heridas tan profundas en el alma y en el matrimonio, y en la familia y en la reputación que nunca será borrada. La vergüenza señala a la humillación que acompaña este pecado. Aunque Dios puede perdonar y restaurar, que es lo que creemos, el adulterio destruye la credibilidad del varón. El Señor puede perdonar y el pecado puede ser superado por la gracia. Amén. Pero quienes lo vivieron, ya sea quienes lo sufrieron o lo vieron o lo hicieron, siempre quedará en su recuerdo. Y Salomón nos advierte con claridad. ¿Para qué, hermanos? Al principio lo dice, para advertirnos, para asustarnos también. No por nada la sabiduría es el temor de Jehová. Es el miedo de fallarle a Él, de fallarle a mi esposa, de fallarle a mi familia. Es recordar que existe un juez que aunque perdone, las consecuencias deben seguir su curso. Y Salomón justamente nos dirige a las consecuencias terrenales del pecado. Vean las consecuencias terrenales, versículo 34-35. Dice, porque los celos son furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Esta parte que señala también es bien específica. Dice que no solo hay una mujer adúltera, pero la mujer adúltera está casada. Y el esposo querrá venganza. Este hombre dice que tendrá celos y furor. Bueno, de hecho los celos son el furor, dice el hombre. Porque hizo caer a su esposa y entonces buscará quien se las pague. Nuevamente el texto pone de relieve la responsabilidad del hombre también. No tanto de la mujer, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables en esta situación? El hombre que cae con la mujer adúltera y es el otro hombre que tiene que responder. Aquí la Biblia no pone mayor responsabilidad a la mujer. Eso también lo hablará más adelante y lo veremos, ¿verdad? Pero en este texto específicamente es una cuestión de varones. Aquí la palabra venganza no significa necesariamente que tome la justicia por su propia mano. No significa eso, necesariamente, así puede ser. Sino que en general, el marido de la mujer no escatimará en las formas para que el hombre que hizo caer a su esposa pague por lo que le hizo a su matrimonio. Ya sea porque tome venganza por su mano, o porque le lleve a la justicia. La Biblia también advierte que aunque el hombre adúltero intente, dice acá, miren si se dan cuenta, aunque él intente dar un rescate, no querrá perdonar. Y aunque multiplique sus dones, aunque intente dar regalos, no aceptará nada. Hermanos, ¿qué puede hacer un adúltero para enmendar lo que le hizo al matrimonio de otro? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. El daño ya está hecho. No hay suma de dinero que borre lo que hizo, ni regalo tan grande que pueda deshacer el mal cometido. Y aunque no fuera el esposo de ella, el texto apunta a cualquier tipo de retribución. El hombre que tiene furor de celos no necesariamente es el esposo de la mujer adúltera. Puede ser cualquier persona que busque justicia, un padre, un hijo, un fiscal, un juez. Así que hermanos varones, recibamos esta amonestación como un padre que vela por nuestra alma y por nuestra familia. Sí, siéntanse advertidos todos. Las consecuencias del adulterio son reales y el precio de la fornicación siempre es más alto que el que uno piensa pagar. Esto no se trata solo de caer en un pecado de cama, sino en general de la fornicación, la imaginación, los pensamientos, los sentimientos impuros, conversaciones contaminadas o inmundas, que incluye escucharlas, miradas desenfrenadas, vestimentas indecentes. La batalla por la pureza no solo se pelea cuando la tentación está frente a nosotros, sino mucho antes, en la disciplina del alma. Se libra cuando elegimos qué pensamiento permitir, qué imágenes tolerar en nuestra cabeza, qué conversaciones alimentar y qué ambientes frecuentar. Dios nos llama a cortar el pecado de raíz y no negociar ni un poco con él. Por un centavo que intentemos invertir en el negocio de la fornicación, pagaremos millones. La impureza nunca llega sola,
siempre trae destrucción y vergüenza. Por otro lado, hermanas, tengan cuidado de no ser ustedes mismas quienes hagan caer a un varón. Por supuesto que el varón tiene que pagar por su propia responsabilidad, pero no sean ustedes la piedra de tropiezo. El Señor Jesucristo nos habla del castigo que reciben las piedras de tropiezo. Mejor que se aten algo el cuello y se maten. Por supuesto es exagerado, ¿no? Solamente para advertir de la misma naturaleza. Cuiden su vida, hermanas. No usen su físico para la seducción. Piensen antes de hacer algo sospechoso, que esto no es un asunto del cuerpo solamente. La Biblia, vean cómo nombra a las mujeres que hacen esto. Dice, son cazadoras del alma. No destruyan su familia ni la de otra persona, no destruyan sus casas. Solamente cosecharán heridas y vergüenza, y tarde o temprano las consecuencias llegarán. Pero, si el pecado y la tentación han llegado a su vida, o las han visto peligrosamente de cerca, o si ustedes mismos han caído en el adulterio o se encuentran hoy en fornicación, el único lugar a donde pueden correr ahora es a los pies de Cristo. Si sus pensamientos han sido sucios, si sus sentimientos han sido ajenos, si sus planes malvados han pecado con otra persona, no hay otra forma de llamarlo sino fornicación. Si sus conversaciones han sido inmundas y si alguien más que no sea su esposo o su esposa están en su corazón, están en pecado. Y las consecuencias llegarán tarde o temprano. Por eso no hay otro camino más que recurrir a Jesucristo. Si eres soltero y tus acciones han sido impuras, o si te has acercado a alguien con intenciones maliciosas, no hay otra forma de llamarlo sino pecado. Si ustedes, mujeres, han jugado con la seducción y han deseado que un hombre que no sea su esposo caiga en su red o lo han hecho, es pecado, hermanos, hermanas, y deben correr a Cristo Jesús. Y al correr y abrir la palabra, miren la pureza de nuestro Salvador. Él con una mente limpia y deseos puros, él mismo caminó entre pecadores y prostitutas sin contaminarse de su pecado, sino tocándolos los transformó. Sé tú transformado. Recibe su perdón y recibe su pureza y recibe su vida nueva. Jesucristo, que cuando te vio inmundo y listo para morir, te dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Yo no te condeno. Pero Jesucristo no te dijo esas palabras para que aceptaras tu forma de vivir. No tomó la piedra que te condenaría solo porque sí, sino porque Él mismo recibió la piedra de la muerte en su cuerpo. El Dios celoso y vengador, que no tomará por inocente al culpable, no perdonó a Jesús en el día de la venganza y no aceptó ningún soborno ni regalo, porque el único acto que satisfaría la justicia de Dios era la vida del pecador. Y así Jesús murió en nuestro lugar y nos dio su vida. Así aceptemos su pureza. Pero si no vienes a Él, el juez justo y celoso vendrá por ti para cobrar justicia, y no habrá regalo tan grande que lo detenga. Hermanos, si hasta el momento se han sentido desnudos por la ráfaga de dureza de nuestro texto, si se han sentido desnudos, están en el lugar correcto. Porque están listos para vestirse con las vestiduras que Cristo da cuando nos arrepentimos y lo buscamos con fe. No escondan ya sus pecados, líbrense de ellos y eviten los celos justos de Dios al creer que Jesús es el Salvador de su vida. No hay otra forma de traer perdón y pureza a su vida y descansarán tranquilamente. El Señor nos dice, el Señor le dijo a la mujer adúltera, antes de apedrearla, ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué dijo el Señor? Ni yo te condeno. Si hasta el momento
Pudiste ver tus pecados. No hay otra forma de traer perdón y limpieza a tu vida más que en Cristo. Puede ser que muchos aquí hayan caído en el pecado de la fornicación y el adulterio ya siendo cristianos. Pues la respuesta sigue siendo la misma. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe y recibirás las mismas palabras que la mujer pecadora. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Por eso, hermanos, aunque las cicatrices de la fornicación y el adulterio todavía puede ser que estén en las almas de muchos, debemos recordar, hermanos, que no son heridas abiertas y no están sangrando. El perdón de Cristo las sanó. Que por las heridas de Cristo fuimos limpiados. Las cicatrices, aunque imborrables, son pequeñas consecuencias que a veces deben seguir su curso. No debemos olvidar que en Cristo recibimos el perdón completo y una paz absoluta con todos los hombres. De modo que podemos estar tranquilos y confiados en que el Señor ha cargado con nuestros pecados. Y si hoy les advierto a caminar con cautela, no son mis palabras, hermanos, por eso se llama exposición, porque solo estoy explicando. No es para que se sientan, que salgan de aquí avergonzados. Es para que salgan con una nueva mente en Jesucristo. Porque quienes han sido sanados por Cristo no desean volver a la deuda que los tuvo encarcelados. ¿Verdad? Guardemos entonces nuestra alma, varones, y guardemos el alma de nuestras esposas. Solteros varones, guarden su propia alma y sean cautelosos, esperando guardar también su matrimonio. Consideren que no pueden vender su alma a cualquier mujer, especialmente si es la mujer de otro. Padres, no escatimen en sabiduría ni en regaños por el bien matrimonial de sus hijos, ya sea que se hayan casado o todavía no. Los consejos, mandamientos y reprensiones no son intromisiones. Es la imitación del modelo bíblico del cuidado familiar que vemos en los primeros versículos de nuestro texto. Por último, hermanas, cuiden su vida y su testimonio. No sean piedras de tropiezo para otros varones. Pero sobre todo, hermanos, que nuestra mente y nuestros deseos estén escondidos en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias porque como un padre te acercas a nosotros y nos adviertes de la necedad que es caer en el pecado de la fornicación y el adulterio. Yo te ruego que pongas en nuestro corazón sabiduría de muchas formas, como nos has amonestado aquí. Gracias, Señor, porque en ti recibimos el perdón de los pecados. Y no hay pecado tan grande que tú no puedas quitar. No hay pecado tan grave que tu sangre no haya pagado. Aún, Señor, el escandaloso pecado de la fornicación y el adulterio. Y hoy podemos estar seguros y tranquilos que tenemos paz contigo y paz con los hombres y paz en la familia y en el matrimonio. Porque tú nos das esa paz. Así que, Señor, para quienes han caído en este terrible pecado, da paz, Señor, a sus corazones. Y que este texto solamente sea una advertencia para seguir cuidando sus pasos. Y para quienes todavía no han caído, Señor, en tan grave pecado, desde ya, mientras estén en la tentación, ellos puedan considerar que sus pasos van a la perdición. Y quienes se mantienen firmes, Señor, manténlos firmes, por favor, por esta advertencia acerca de las consecuencias del adulterio. Te pido, Señor, también por las hermanas que puede ser que han caído también
que puedas tocar su corazón y su vida y limpies su conciencia también. Y a mis hermanas que todavía no han caído, Señor, también las tentaciones que sean quitadas de su corazón. Y a las que se mantienen firmes, Señor, manténlas con un corazón puro, resguardado en ti, el esposo perfecto. Te pido, Señor, que des sabiduría también a los padres, para que desde ya, aunque sus hijos sean pequeños, puedan instruir acerca del modelo bíblico de la familia, e instruir especialmente a sus hijos varones, que tienen la responsabilidad de cuidar su futura familia. Y a los padres de hijos mayores o que ya estén casados, que no crean la mentira de la sociedad, que no deben todavía tener esa autoridad sobre ellos, sino que aconsejen con sabiduría, que regañen también con autoridad, que estén sobre todas las cosas presentes en la vida familiar de sus hijos. Bendice nuestras casas, Señor, y nuestros matrimonios, que sean consagrados a ti completamente. Y a nosotros los varones, danos esa responsabilidad mayor de, de cuidar nuestra alma y cuidar también el alma de nuestra familia. Que cada uno de nosotros ande con cautela, sabiendo cuál es el precio que puede pagar por el adulterio. Que aún una inversión tan pequeña como una mirada puede tener consecuencias desastrosas, un precio muy alto que pagar, un fuego muy grande que sufrir. Te ruego, Señor, que lleves con sabiduría nuestro corazón y que también des pureza, tranquilidad, paz contigo, sabiendo que aunque somos advertidos del pecado, al mismo tiempo somos protegidos por ti y tenemos tranquilidad en ti, porque eres tú nuestro juez y nuestro abogado. Te pido, Señor, que sigas guiando nuestra vida y nuestra iglesia con sabiduría a través de este libro de Proverbios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.